este grupo de individuos, ¿por qué no hay uno que tiene como un poco de sensatez, ¿no? Y dice, paremos acá, muchachos, paremos acá, esto no puede seguir adelante, y hay como un acuerdo tácito de que esto está bien, y además lo más preocupante... Y es constitutivo del grupo, claro, pareciera. lo más preocupante es como poner al otro, en este caso una mujer, en este caso una menor, mucho más grave aún, como un objeto, ¿no? Sí, como y hoy... un objeto de pertenencia. Hoy temprano incluso leí una nota que permitía refrescar lo que pasó con aquel ataque en España que le da origen a esto de los ataques en manada, donde ellos mismos en su grupo de WhatsApp, los agresores sexuales, llevaban esa descripción, la manada se llamaba. Sí. Entonces uno también podría pensar en este sentido, si ellos mismos se designan de esa manera, son animales. Si son animales, si son bestias, si son personas que pueden discriminar lo que están haciendo, ¿no? Bueno, sobre todo esto hemos invitado a conversar esta mañana a Analía Forti, que está aquí al lado mío, ella es consultora psicológica, a Gabriel Becker, que es abogado penalista, que se ha especializado, que de alguna manera ha sido consultado varias veces por situaciones de abuso sexual, y a Andrea Lancete, que es abogada también, especializada en cuestiones de género. Bienvenidos, gracias a los tres por estar con nosotros. Retiro esto un poquito, ahora tomamos mate todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué mirada pueden aportar sobre esta cuestión, este ataque sexual en grupo? Analía. Bueno, en principio, contarles un poco que quienes trabajamos con perspectiva de género vemos esta situación atravesada por una cuestión que claramente esto es una consecuencia de determinadas cuestiones que tienen que ver con las estructuras culturales. Ustedes lo planteaban muy bien y decían, a ver, ¿qué es lo que fuerza a un grupo a tomar este tipo de conductas? Bueno, una determinada concepción cultural que tiene que ver con determinado estilo de socialización del varón, que tiene que ver con el estilo machista, donde hay una organización previa, preexistente, donde de alguna manera lo que se busca es someter y dominar a la mujer apropiándose de su cuerpo. Esto entre machos, y hago esta distinción, digo entre machos porque cuando desde la perspectiva de género hablamos de machos no estamos hablando del hombre, no estamos hablando de todo varón, estamos hablando del varón machista, con conductas machistas, con conductas de depredación. En este comportamiento de manada hay una cuestión que tiene que ver con el machismo y con el homoerotismo, ¿sí? Digamos, el vínculo está erotizado ¿desde qué lugar? Desde este lugar del goce común de estar perteneciendo a esa manada que somete a una mujer, despojándola de su dignidad, despojándola de todo atributo de persona, y de su subjetividad, ¿no? Porque es tomada naturalmente como una cosa, como un objeto. Como vos decías, convirtiéndola en un objeto que no siente, que no sufre, y por supuesto que se convierte en algo descartable. Vos planteabas muy bien algo que es la pregunta que la gente habitualmente se hace. ¿Por qué no hay alguien del grupo? ¿Por qué no hay uno que en un momento dice, no, ¿qué estamos haciendo? Puede haberlo, puede que suceda que haya uno que lo dice, pero ese va a ser vapuleado por el resto del entorno, porque en esta cuestión del, esto que les decía del machismo y del homoerotismo, hay una cuestión que tiene que ver con este espectáculo que dan los machos para los machos. Esto es entre ellos, esto es mostrar la supremacía. Entonces el que trata de correrse de esa situación va a ser vapuleado por el resto del grupo. El macho necesita la aprobación de sus compañeros de manada para sentir que es hombre, porque la concepción que tienen de la hombría es esta, depredar y apropiarse del cuerpo y de la dignidad de una mujer. Sí, en realidad, digamos, para agregar a lo que decían recién Analía, vos decías qué tipo de animales podían hacer esto. Nosotros desde el movimiento feminista decimos que son hijos sanos del patriarcado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que sufren alguna patología. Puede haberlo, puede haber alguno en particular que sufra alguna patología, pero en realidad hay un mandato social hacia el varón que tiene que ver con la cultura de la violación, la cultura de la apropiación de la mujer como un objeto. Es muy importante entender eso porque uno puede ver la cobertura de otros medios también con respecto a este caso en particular, en donde se había puesto mucho énfasis en qué hacía una niña de 14 años en una carpa, qué hacía una niña de 14 años alcoholizada. Sí, decía, no debía estar allí. No debía estar allí. Una niña que no debía estar allí. Exactamente, ¿no? ¿Qué hacían los padres? Claro que no debían estar allí eran los violadores, no la niña. Pero no se cuestiona a los violadores, no se cuestiona qué llevó a ese varón, ¿sí?, a proceder de esa manera. Creo que es muy importante que nosotros lo tomemos desde ese lugar, que entendamos que el patriarcado también impregna al varón de un mandato social que tiene que ver con
la cultura de la violación, la cultura del abuso y también la cultura de cómo mostrar el poder. Ella hablaba de el goce que existía en esa acción. Yo quiero agregarle que es un goce de poder. ¿Sí? Están marcando su poder, su hombría se pone en juego en esa situación. Ahora, cualquier persona, cualquier hombre que se precie de tal, lo contrario a hombría es eso, digamos. Bueno, pero O sea, nosotros creemos... Está completamente en contra de mi concepción de hombría o de masculinidad. Sí, O sea, sí, abusar de una niña de 15 años entre 6 me parece como la antítesis. Sí, totalmente. Sí y no, sí y no. Bueno, Digamos, por esta eso digo- sociedad educa para eso. Pará, y educa yo no, para soy, y que- yo no soy un extraterrestre, no es que yo me crié en el patriarcado, yo también No, todos, soy culpable todos y responsable de muchas actitudes patriarcales. Digo, no es que yo me hago el santo de la No, espada, te que yo no entiendo. tengo Somos de ninguna, otra generación. yo no tengo ninguna mancha en la espalda, no, tengo miles. Lo que sucede miles es que y me hago cuando cargo vos- de todas. O sea, esto de construirse es lo que me cabe. Pero digamos. por- Y ¿por qué hablan somos ustedes? producto Claro, de una época por también. eso. claro. ¿Por qué hablan ustedes de una cultura de la violación? Porque si querés, a lo largo de los años y de la historia de la humanidad, los hombres han violado a las mujeres, por ejemplo, para apropiarse sobre determinados territorios. Los blancos venían y despojaban zonas ocupadas por El derecho aborígenes, de- violando a las el mujeres. derecho, el derecho de pernada en la Exactamente. Edad Media. Exactamente. media, claro. Sí, Hay sí. un montón de Totalmente, cuestiones. lean el Martín Por Fierro eso. y ahí se van a Sí, sí, encontrar... sí. Igual en realidad hoy por hoy, digamos, nosotros hablamos de la cultura de la violación porque se ha naturalizado, por eso nosotros usamos mucho la expresión no es no. Se ha naturalizado que cuando la mujer dice que no, en realidad es una cuestión de histeriqueo y está diciendo que sí, que quiere, pero no se anima. Y eso se ha naturalizado. Tal cual. Y esto es importante dejar claro que el consentimiento no se presume. Claro. ¿Sí? Tiene que Tiene ser que ser explícito, explícito. tiene que ser un sí. O sea, si yo no estoy diciendo sí, no se puede presumir que hay un consentimiento. Y hay una cultura, Mary, de la violación, también piensen en algo más inclusive cultural en lo familiar, en esta cuestión del débito conyugal. Hay mucha gente que cree todavía que dentro del matrimonio la mujer debe acceder a tener una relación sexual como parte de ese débito conyugal y que se tiene que dejar, ¿no? Entonces, aún dentro de la estructura de un matrimonio no está validado el no es no. Entonces, hay todo un trasfondo cultural que lo tenemos tan naturalizado que hasta nos cuesta verlo. Eso de no tengo ganas en lugar de decir me duele la cabeza. Que Exactamente. es el clásico de las películas. Exactamente. No Como tengo ganas. dar una excusa absolutoria, Claro, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Exacto, tal cual. Pero concentrémonos, sí, porque la mirada puede obviamente ser bien amplia y nos hemos ocupado largamente de estas cuestiones, pero ¿cómo se analiza desde el punto de vista penal una escena como esta? A donde hay un grupo que llega a un lugar, que por ahí decide hasta incluso invitar a una nena de 14 años, a la que naturalmente por su edad ya doblegan su voluntad, porque no hace falta ni drogarla ni alcoholizarla, Claro. porque tiene Sí, sí, 14 sí. años y muy fácilmente pueden convencerla para que haga cualquier situación o dejarla expuesta frente a cualquier situación. Entonces, Exacto. ¿cómo se discrimina quién es quién dentro de ese grupo, penalmente? Mira, acá el tema jurídico es un tema complejo. Claro. En realidad. Complejo también desde el momento de la perspectiva de la edad, digamos, de la víctima. 14 años, no es un tema menor. Si vos interpretás el artículo 119 del Código Penal, que habla de abuso sexual simple, agravado, por sometimiento sexual gravemente ultrajante, después tenés el abuso sexual ya directamente con acceso carnal, el típico, bueno, la violación en realidad, estamos hablando técnicamente de la violación. En ese caso el código habla de la franja de edad de 13 años para abajo en realidad, que ahí no existe consentimiento válido alguno. Claro. Por más que la chica, la menor, dé el consentimiento, básicamente el consentimiento no es válido en lo más mínimo directamente. Cuestión que no ocurre la franja de 13 a 16, cuestión que no ocurre en la franja de 13 a 16 años. El viejo delito de estupro en realidad. Claro. En el cual que el artículo determina, el artículo 120, que la persona mayor de edad que se aprovechare de la inexperiencia sexual de la víctima. Es decir, si bien en el artículo anterior se presume que el consentimiento no es válido y se presume la inexperiencia sexual de la menor, no ocurre lo mismo en el artículo 120, en la franja de 13 a 16, que tenés que probar
que se debe probar justamente la experiencia sexual. Es decir, o sea, si una chica, tuvo relaciones sexuales consentidas, previas al hecho, eso hace como... Bueno, dependerá de una pericia... Porque la experiencia es eso, digamos, va a depender de la pericia, una exhaustiva pericia psicológica, psicodiagnósticos, y eso es una evaluación... Pero perdón, doctor, no alcanza a decir una persona hoy, o yo por ahí estoy equivocado, pero hoy una persona que dice que fue violada, ¿no alcanza su palabra como para que sea testigo, para hacer una prueba irrefutable? Porque esto cambió la legislación. Bueno, yo te estoy haciendo esta salvedad para poder entender bien las dos figuras, de repente. Si la chica efectivamente fue víctima de violencia, no cabe la menor duda que estamos en presencia del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes, 2 o más personas. Y ahí la pena asciende a una pena alta de 8 a 20 años. Cuestión que, bueno, ahí no hay debate. Tampoco existiría cuestionamiento si a la víctima de alguna forma se la introdujo, poner a la carpa, digamos, conocía... supongamos en la hipótesis que conoció a uno de los chicos, le invitó a la carpa y le suministraron alcohol. Y la víctima, por cualquier supuesto, no pudo consentir libremente la acción porque se aprovecharon de haberla alcoholizado y haberla sumido en un estado quizá de semi-inconsciencia que no le permitía comprender lo que estaba haciendo. Ese caso también es asimilable a la violencia. ¿Qué quieres decir? Esa es la violencia contra la menor y también es violación. Que, digamos, todo lo que relata el doctor habla también de un atraso, obviamente, del Código Penal con respecto a toda una situación nueva. Social, estamos transitando una ola feminista muy importante en donde se ponen en juego y en debate estas estructuras de las que veníamos hablando, que están naturalizadas y que, por supuesto, en la época que se pensó el Código Penal, esto no, digamos, no estaba... ¿Ustedes están al tanto del nuevo Código Penal? Bueno, iba a decir eso. No es la solución, digamos, tampoco la propuesta que se tiene para digamos, la transformación del Código Penal, porque justamente se resuelve toda esta problemática desde un punitivismo, desde aumentar las penas, dar autonomía a las fuerzas policiales, bajar la edad de imputabilidad, pero en realidad no se resuelve el problema estructural, social, que tiene que ver cómo nosotros desnaturalizamos estas cuestiones, nos despatriarcamos, tampoco digamos, el propósito de la ley tampoco es esa, como la ley tampoco viene a evitar que sucedan determinados casos, la ley viene a sancionar lo que ha ocurrido, pero sí me parece interesante en este punto, digamos, referirnos a lo que es la ley Micaela, que es, bueno, empezar a instruir obligatoriamente a todos los que deban tomar, de alguna manera u otra, algún tipo de decisión con perspectiva de género. Nosotros creemos que eso es un buen paso, es un primer paso, pero que es insuficiente. Creemos que tiene que haber otras medidas que tienen que abordar la prevención. Por ejemplo, es la ley de educación sexual integral. La ESI. Es clave. Totalmente. ¿No? Nosotros ahí tenemos que, como movimiento feminista, luchamos muchísimo en contra de la tendencia con mis hijos no te metas, que claramente va en contra de poder posibilitar desestructurar estas cuestiones. Volvamos a concentrarnos en este caso en particular, que es por lo menos el ataque... Perdón, esta es la muerte del patriarcado, yo estoy haciendo el mate. Por lo menos está bien eso. Por lo menos el ataque que sufrió esta chica en el camping en Durazno, a donde a mí me rompe la cabeza que un grupo de pibes de entre 21 y 23 años, muy jóvenes, muy próximos si se quieren. Con código de pandilla, ¿no? En realidad. Con código de pandilla. Código de pandilla, típico, digamos. De celebración, porque estaban de celebración. Con un líder dominante, poderoso, perverso, probablemente. Claro. Y a donde ninguno dentro de esa estructura puede dimensionar lo que están haciendo. Por eso cuando hablamos de, digamos, las responsabilidades... ¿Qué ley va a hacer falta si lo que hace falta ahí es otra cosa que no es ley? Sí, digamos, ellos ponen su propia ley. Sí, son dos cuestiones separadas. Primero que para analizar el caso puntual de Miramar es importante entender que cada uno de esos sujetos que están dentro de la manada son necesarios para que ocurra el hecho. Acá no hay solo un mayor responsable, digamos, porque para que se actúe en manada se requiere de el grupo. De un rol social. Cada uno de ellos exactamente tiene un rol dentro, digamos, de ese acto que se está llevando a cabo. Y por otro lado, es lo que vos acabas de decir. La verdad que llegar con la ley posterior al hecho no permite que nosotros salvaguardemos a las víctimas. O sea, necesitamos resolverlo previamente, necesitamos la implementación de la ESI de verdad. Desde la educación preescolar, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué decías, Ana? Lo que me sale de lo que decían allí era como
La ESI es más importante casi para el hombre que para la mujer, o sea, para que los hombres empecemos a entender los límites de este tipo de actitudes y de cuestiones. No sé, por decir, más importante o menos importante es relativo, digamos, pero tal cual. Todo el tiempo me salta eso, como que los que necesitamos aprender básicamente somos nosotros. Sí, pero también las mujeres creo que también. Si vos vas al interior, en algunos pueblos del interior, yo tengo 2 hijas adolescentes que hacen acciones solidarias en provincias y hay un desconocimiento muy, muy grande de los derechos de su propio cuerpo. Esto que decía el realmente doctor. Llamativo, te digo, yo con lo cual este año, en el 2018, participé como ponente en un congreso de ESI en Santiago del Estero. Junto con el doctor Enrique Stola, con Hernán Navarro, participamos con una ponencia en ese congreso. Y bueno, en Santiago del Estero nos encontrábamos con esto, con que de pronto había esto que el doctor... pueblo del interior de Entre Ríos, no hablemos tan lejos, hablemos de Entre Ríos. Mucho desconocimiento sobre muchas cuestiones, también mucha avidez por entender y por conocer, esto también cabe destacarlo. También. Pero bueno, esta información es necesario llevarla, la ESI coincido con ellos absolutamente, que es algo fundamental, y no perdamos de vista algo. Vos decías, rescato algo que dijiste que es muy interesante del caso puntual de Miramar, esto de que estaban de celebración, decías vos. Sí. Yo digo, ¿por qué nos sorprende tanto? Piensen ustedes lo siguiente. Esta conducta habitual, este rito de la despedida de solteros, donde en general el que está por abandonar, el varón que está por abandonar la soltería, junto a su grupo de amigos, hace una despedida de solteros donde se participa de situaciones que tienen que ver con la contratación de mujeres que ejercen la prostitución, servicios sexuales y demás. Es sometido a vejámenes y agresiones físicas porque es atado, desnudo en un lugar público, es humillado por casarse. Y siempre la mujer tomada como un objeto. Ahora, sin embargo, la mujer no hace despedidas de soltera de esas características, de esa naturaleza. Más o menos. Ahora ahora se empezó a transformar, esto. Es buenísimo lo que decís, más o menos, porque además hay como una mirada para mí absolutamente banal en un montón de cuestiones. De estas, un montón. Y en gran parte por ahí yo pensaba lo que decía Mariano recién, no, los hombres tenemos que aprender más o no, y la verdad es que si vos repasás algunos discursos, no nos metamos en cosas tan aberrantes como esta donde nadie puede pararse a favor de este grupo de depredadores sexuales, pero en cuestiones más nimias, más tontas socialmente, la mujer contra la mujer, la violencia de la mujer contra la mujer, agrediéndola por flaca, por gorda, por vieja, por puta. Sí, no lo quería decir, lo dijiste vos, por haber tomado determinadas decisiones, por cómo se viste, si esta se viste así, entonces tal cosa, si esta hizo tal cosa con el marido. Todo el tiempo está la mirada de la mujer sobre la mujer, que tiene un sesgo ultra machista. Porque la mujer está atravesada por el machismo también. Hay un gran grupo de mujeres machistas. Meli, hay algo que es, no sé si ellos compartirán, a mí me resulta horroroso y me enoja profundamente. Leer las redes sociales, las barbaridades que se han dicho sobre Telma, sobre cualquier mujer que denuncia. Yo los invito a que ustedes hagan determinado planteo. Si a vos te robaran mañana, la cartera en la calle, ¿a alguien se le ocurriría decir: ¿a vos también te parece ir caminando a las 3 de la tarde por esa calle? No. No. Pregunto, si mañana empezaran a denunciar un montón de personas todos los robos que hay todos los días, que muchísimos de ellos no se denuncian, ¿a alguien se le ocurriría decir: ay, pero qué pasó? Ahora de repente a todos les robaron. Buscan fama. No, no se les ocurriría a nadie. Acá está el atentado. Y te sumo algo más. Sí. Cuando un varón denuncia una situación de abuso sexual, nadie piensa que detrás de eso hay una búsqueda de fama, de querer trascender. Uno se apiada de esa situación. Qué horror ser varón y denunciar un abuso sexual. Qué tremendo. Hay mucho debate dentro del movimiento feminista. Hay mucho debate. Creo que es importante estos espacios justamente para poder desmenuzar de a poquito y poder debatirlos.
Porque también tenés sectores dentro del movimiento feminista que opinan que este es un problema de los hombres, que es contra los hombres, que son nuestros enemigos. En realidad nosotros opinamos que es contra el patriarcado, que es el sistema imperante que le impone roles tanto a la mujer como al varón. A la mujer el rol de un objeto, al varón el rol de ser el sujeto de decisión y de poder sobre la mujer. Es una sociedad en donde hay privilegios del varón sobre la mujer, claramente, económicos, sociales, sexuales. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos eso y podamos a partir de ahí desarrollar todas las políticas preventivas y todas las políticas que requieran ir contra el patriarcado y no contra el varón. Ahora, eso no quiere decir que sobre esta cuestión de que el varón también tiene un mandato social en el patriarcado, se escuden muchos para justificar las acciones, ¿se entiende? Porque los índices son de las mujeres las que más mueren, o sea, para ponerlo sobre la mesa. Exacto. Las víctimas son las mujeres, las disidencias, que claramente son las que mueren, son violadas. Digamos, la verdad es que una chica que sale a las 3 de la mañana no tiene los mismos privilegios que tiene un varón que sale a las 3 de la mañana en esta sociedad. Yo digo, hay algo para pensar. Un atentado, una violación, un abuso sexual es un atentado a la dignidad humana de la mujer. Es un atentado a la dignidad humana, que es un valor intrínseco de toda persona. Es absolutamente indiscutible, y coincido con la doctora, por supuesto que hay varones que son abusados sexualmente, por supuesto, varones que son violentados, por supuesto, pero la diferencia estadística en relación a la mujer es brutal. Digo, es indiscutible que a la mujer le cuesta el doble de esfuerzo tener los mismos logros que un hombre. Esto es una realidad. Hay una cultura de la supremacía de lo masculino. Y dejar claro que me parece que es parte del compromiso de la perspectiva de género, entender que el movimiento feminista no va contra el varón. No es la idea aniquilar al varón, porque que el feminismo no se contrapone al machismo. Y que por eso no estamos a favor, muchos sectores dentro del movimiento feminista, del escrache por el escrache. O sea, que la denuncia sea la condena, que el escrache reemplace la justicia. Nosotros sí creemos que la justicia, como decía antes, tiene muchas cosas por modificar en base a esta nueva ola feminista. Básicamente el patriarcal. Pero por supuesto, nosotros, qué sé yo, por ejemplo, proponemos que los jueces se voten por la gente, que puedan ser con mandato revocable. Hay jueces que hace 50 años que son jueces, que haya más incorporación de mujeres juezas, entonces tienen otra mirada, que haya juicio por jurados. Bueno, eso fue con paridad de género. Esa fue la reforma judicial propuesta por el gobierno anterior, que fue declarada anticonstitucional por la Corte Suprema. Sí, digamos, hay que discutirlas esas propuestas, porque también tenían... Fue aprobada y sí, pero hay que debatirlas socialmente, digo, ¿no? Quiero decir, hay que debatirlas socialmente. Lo que no se puede es justamente pretender que con estas estructuras, de esta manera, y sin aplicar la educación sexual integral, resolvamos... Ahora, perdón, les pregunto a los tres, pero también me gustaría escuchar un poco a Abril, que está ahí como un poco en silencio. Pobre. Estoy escuchando, estoy aprendiendo. Yo también le quería preguntar a él. ¿Qué rol piensan que debieran cumplir los medios de comunicación en todo esto? Que es algo que nosotros discutimos todo el tiempo. Tenemos algunas diferencias al respecto, y me gustaría conocerlos a ustedes sobre si tienen alguna mirada o... Respecto a estos hechos denunciados. Sí. ¿Cómo comunicamos nosotros? Porque con Meli discutimos permanentemente esto, nunca nos ponemos de acuerdo. Sí, es un tema complejo también, un tema muy complejo. Sí, porque, a ver, nadie puede obviar la importancia de los medios. A mí me ha tocado intervenir en unas causas mediatizadas, caso García Belsunce, el cual uno sabía y tenía conocimiento de quiénes eran responsables y quiénes no, y hubo como una grieta también dentro del propio periodismo, dentro de medios, ciertos medios, algunos inclinados a sostener la inocencia de la familia, otros a lapidarlos directamente. Y realmente yo lo viví en carne propia. Realmente yo era el abogado del defensor de Gaurigor, del médico, digamos, que terminó absuelto en casación. Un calvario realmente. Yo entiendo que es legítimo tomar posiciones, ninguna duda, directamente. En este caso era muy complejo en la etapa instructoria, en la primera etapa,
poder determinar quién era responsable o no, pero en un momento dado se abrió la cuestión y cuando se hace el juicio oral contra Carrascosa, se empieza a vislumbrar y se descubre la verdad. Ni hablar cuando se más revisa... o menos, digamos, porque después salió libre después Carrascosa por falta de lo que mérito. ocurre, pero cuando en el año 2011 se realiza el juicio por encubrimiento contra la familia, contra mi defendido, contra Luis Gordón, no quedaban, los que estuvimos en el juicio eran 5 meses, no te cabía duda, digamos, no había duda de que cuál era la verdad, quién era el responsable y quiénes no lo eran. Igual nuestro problema con... Pero bueno, digamos, los medios, en este caso concreto, y por eso te digo que lo viví en carne propia, los que lo lapidaron y tomaron una posición muy, muy firme, que no está mal, pero bueno, fue errónea en un caso, condicionaron la actuación de los jueces, Pero nuestro problema es otro con Melina, digamos. Nuestro problema no es la toma de posición por parte de los medios, si se le notan las costuras al periodista que habla sin machista, sino que lo que estamos hablando es cómo repercute en la sociedad la comunicación de estos hechos y si esto no puede generar, si esto no puede generar un efecto contagio en algunas bestias, algunos animales, que estén ahí en estado de latencia. Entonces, eso es lo que nosotros tememos, digamos. Lo que pasa con los suicidios, viste que hay un protocolo para los medios de comunicación, no poner suicidios en la tapa de los diarios, porque los suicidios, cuando uno comunica los suicidios, hay tendencia a mayor cantidad de suicidios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para esto? Yo te redondeo la idea que quería, y ahora te contesto lo que me planteaste, que es muy inteligente, obviamente, porque aparte yo también me lo planteo permanentemente. Yo quería cerrarte lo anterior al decirte que la opinión, la mediatización excesiva, digamos, y la toma de posición respecto de la culpabilidad o no de cierta persona condiciona, pero en forma supina, la decisión de los jueces del tribunal oral, digamos, y de los fiscales. Eso no es la pregunta que vos me hiciste, pero es importante también mencionarlo porque no son libres de decidir y prácticamente muchos se lavan la mano. Sí, la venda en la justicia no funciona. Con tal de no me escrache, que no me defiendo mi lugar como juez, quedó bien, no importa si es culpable o inocente, si realmente culpabilicé a un inocente. Bueno, esa es una parte de la cuestión que no hay que dejarla de mencionar. En lo que vos decís, y estrictamente respondiéndote a esta interrogante, uno también se plantea, yo también creo, y lo hablamos antes con las doctoras, previo a entrar acá a la entrevista, en muchos casos puede condicionar y puede incidir para que haya un efecto contagio. Efectivamente... O sea, por sí o por no, ¿crees que existe esto de que según cómo se comunica y con la cantidad de imágenes que se ponen al aire, cómo se reproducen determinadas escenas, cómo por esta sed que tenemos sobre todo los programas de noticias por alcanzar un determinado número de rating, instalar o seguir o continuar con determinadas temáticas, para vos eso genera un efecto social? Puede, pero yo creo porque para mí no. No, ya me doy cuenta. Para mí tengo claro, digamos, cuáles son las posturas de ambos, digamos. Yo creo que al igual... no está mal que, obviamente tienen que difundirse los casos. El tema es de qué forma, digamos, básicamente. Esa es la pregunta, básicamente. Esa es la pregunta, porque haciendo una analogía con el tema de los suicidios, está comprobado, digamos, no es un hecho que lo diga uno. Claro, pero esa podría ser una conducta pasible a, a que un mensaje determinado en un medio de comunicación te motive a drásticamente resolver eso para tu vida. Para mí no. Para mí eso fue demostrado, además es una teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de comunicación totalmente vetusta. Yo creo que hoy por hoy, por supuesto que incide, pero no es determinante. No. Yo creo que, a ver, si no quedo como una... No por viejo no sirve más. Quizá quedo una postura, digamos, media híbrida en realidad. Yo no estoy diciendo en lo más mínimo que los hechos no tengan que divulgarse. El tema hay que debatir la forma, si no es excesivo de repente, por el efecto contagio que también producen las noticias sobre suicidios. Que yo un poco por analogía trato de compararlo, y está corroborado que ante, digamos, la difusión masiva del suicidio, hay en la juventud, sobre todo en los chicos vulnerables, que son los adolescentes, se produce un efecto contagio. El interrogante que yo me planteo es
¿no puede ocurrir lo mismo en hechos de abuso sexual, en casos contra la integridad sexual? No, digamos, a ver, en realidad creo que siempre hay que informar. Me parece que es excesivo pensar que de la información surgen los hechos, o se reproducen hechos en la sociedad. Eso está latente en la sociedad. Ahora, creo que sí hay que cuestionarnos el cómo nosotros hacemos el desarrollo de la información y la cobertura de la información. Eso me refería. Creo que es muy importante 3 o 4 ítems que no muchos medios los tienen en cuenta, que uno es la preservación de la víctima, ¿sí? Muchas veces hasta también el nombre de la víctima o el rostro de la víctima, preservar el proceso, poder entender que está abierto y que quiere decir que la denuncia no es condena, no avalar el escrache por el escrache, y a partir de ahí sí incentivar a que la justicia sea la que desarrolle todos los medios probatorios y la seguridad y la prevención de la víctima. Quiero decir algo cortito sobre lo que decías vos antes de escuchar tu opinión, que quiero vertir la mía sobre esta cuestión. Sí. Que en tal caso es en lo que yo me formé, que es en la licenciatura de medios de comunicación, de ciencias de la comunicación. Esa es mi formación, por lo tanto tengo una mirada, digamos que indefectiblemente me toca, pero además es una mirada con formación académica. Entonces lo que quiero decir sobre esto es, para mí, es mi opinión, la teoría que un medio de comunicación inyecta un mensaje y eso genera un efecto determinante en alguien, para mí eso ya quedó demostrado por otras escuelas que vinieron detrás, que eso así no funciona. Que genera un efecto, que también hay una búsqueda más bien ligada a un negocio, que es el negocio de los medios de comunicación, también es otro debate que hay que dar. Que tenemos que hacer nuestro trabajo ante todo con responsabilidad, me parece lo que debemos plantear absolutamente todos en el lugar que ocupemos, con formación, con menos formación, pero si estamos hablando frente a una cámara, hay que hacerlo con responsabilidad. Sobre lo que decías vos, por ejemplo, nosotros teníamos una mirada distinta por lo menos a la producción de este programa cuando se pasó al aire la entrevista que se le hizo a Juan D'Artés. Cuando sucedió en mi segmento, y yo a cargo de este segmento dije, yo no estoy de acuerdo con ponerla al aire, la entrevista estaba al aire, yo no estoy de acuerdo con ponerla al aire porque me parece que es validar. Es validar o es darle un marco de importancia a un señor que en este contexto no lo tiene que tener, por lo menos para mí. Claro. Por lo menos para mí. Para mí la que tiene que tener un lugar es Thelma, es la víctima. Y en otro contexto, si este señor quiere aclarar qué fue lo que pasó, bueno, muy bien, que vaya a la justicia, que se presente a la justicia, que no lo haga frente a una cámara de televisión, porque eso es la espectacularización de un hecho absolutamente sensible para una menor de edad. Esa es mi opinión. Por otra parte, creo, respecto de la protección de la víctima, y etcétera, etcétera, me parece que hemos aprendido y mucho gracias al trabajo o a las cartas documento que llegan, a veces a la fuerza, uno entiende que no debe incurrir en esos errores. Después, la verdad es que me parece que, por ejemplo, ayer lo debatíamos con este ciclista que había perseguido un ladrón en bicicleta y él un poco desde su lugar, no sé si conocen la noticia, pero es un ciclista que le robaron la bici y él aprovechó, salió en absolutamente todos los medios de comunicación y según Mariano, él aprovechaba esa oportunidad para bajar su línea respecto de la mirada que los medios tenemos sobre la reproducción de algunas imágenes. Y ahí es donde yo le dije, mira, la verdad es que, primero, estás dando una nota en televisión. No estás escribiendo en un diario, no estás haciendo una carta editorial, o sea, estás aprovechando la cámara de televisión que te va a decir y que no te toma ni de héroe ni de nada, pero vos aprovechás ahí para cuestionar el trabajo que nosotros los periodistas hacemos y los que trabajamos en televisión tenemos sobre determinada lógica que yo le cuento a la gente, que son los criterios de noticiabilidad. Los criterios de noticiabilidad son los que hacen que si vos tenés un suceso que se sale dentro de los parámetros estables del comportamiento de una sociedad, tenés una imagen que robustece eso que pasó, tenés un testimonio, es una noticia. Sí. Obvio. Los medios no estamos allí para inventar algo que no ha ocurrido, pero tomamos un acontecimiento y lo convertimos en noticia, porque así ocurre, así funciona. Sí. Déjame decir una cosita, pues si no, quiero establecer mi postura. Pues, tiene todo el derecho, claro, tiene todo el derecho. Mi postura es, todo lo que dijo ella es correcto, yo que voy es un pasito más adelante. Yo creo que los medios de comunicación, al lupear las noticias, reproducir. O sea, si un motochorro mata
a una persona para robarle la mochila y vos lo pasás 100 veces en televisión, el videíto del motochorro matando a esa persona, son 100 motochorros que están matando a una persona. Entonces yo creo que ahí es donde hay un efecto disciplinador en la sociedad. El miedo disciplina, el miedo es corrector, el miedo es correctivo. La derecha se aprovecha digo, es una cuestión ideológica, no es una cuestión... No es que yo me lo planteo de los medios de comunicación, yo me lo planteo político, es una cuestión política. Claro. La derecha aprovecha el miedo genera disciplina, el miedo genera punitivismo, y entonces ahí es donde empieza una rosca que los medios creo que son funcionales a este tipo de cuestiones. Esta es mi postura. Yo creo que el problema es cuando desde los medios una nota de opinión o una opinión se transforma en un valor de verdad. Y eso sí, muchas veces los medios lo utilizan. Nosotros no podemos negar el valor que los medios de comunicación tienen. ¿Sí? Lo mismo no digo solamente los canales de televisión y los programas, las redes. Sí. Hoy las redes tienen un valor muy importante para el desarrollo de la sociedad. Ahora, no quiere decir que solo eso va a desembocar más en la pero cosa. Es un elemento, y es un elemento importante para poder poner en discusión cómo se debe hacer el tratamiento de la noticia. Y para que Ana quería decir algo, si no me engancho y sigo. escuchaba su postura, la postura de ambos, y la verdad que me parece que estamos hablando un poco de lo mismo, y aunque ustedes tienen o sienten que tienen posiciones por ahí antagónicas en este punto, me parece que son complementarias. Y me parece que mi posición es complementaria de ambas. ¿Por qué? Coincido en que la noticia tiene que ser difundida y que el rol de los medios de comunicación es enorme, y esto no se puede negar. Sin medios de comunicación, las cosas serían mucho más difíciles en muchas cuestiones. Entonces me parece que el papel de los medios de comunicación es fundamental. También es fundamental la responsabilidad con que lo hagan y la responsabilidad de quienes somos convocados desde nuestras incumbencias a un programa de televisión para ver qué comunicamos, con la claridad que comunicamos y sabiendo que esto está teniendo penetración en un público. Hay una enorme responsabilidad. Me parece que la cuestión es esta. ¿Qué comunico? ¿Y cómo lo comunico? El que comunico me parece que es importante. Comunico la noticia, o sea, se toman estos parámetros que vos muy bien decías desde tus incumbencias, esto se hace noticia, perfecto. Ahora, ¿cómo lo comunicamos? Cuando tomamos a un personaje protagonista de un hecho presuntamente delictivo, como fue hace un tiempo este chico hijo de una funcionaria. Exactamente. Total, y lo ejemplo. Convertimos en un personaje público. Estamos farandulizando una cuestión profunda y delicada. En una mega figura. Y estamos permitiendo algo horroroso. Y estamos siendo funcionales a él. Exactamente, porque hubo a él y a quienes quieran cometer las mismas acciones. Hubo cuestiones muy violentas, ustedes lo habrán visto, el destrato y el maltrato a periodistas, la descalificación, la desvalorización, una actitud espantosa que se le permitía. Entonces ahí hay un error. ¿Por qué? Porque piensen en la vulnerabilidad de grupos de adolescentes y de jóvenes en un contexto social de falta de proyecto existencial, de proyecto de vida, de carencia de sentido, donde de pronto entonces si yo cometo determinada acción ilegítima o disvaliosa, me convierto en un personaje y tengo acceso a la televisión. Entonces, este es el peligro de la réplica. No es que se va a replicar el delito, porque digo, si fuera tan fácil la réplica, se comunicaría salud y la salud se replicaría también. ¿Se entiende? Me parece bárbaro. Me parece que tiene que ver con eso. Coincido mucho con la postura. Y de todos modos, es como que yo lo que quiero decir también, y ya para cerrar, porque el productor nos va a tirar un botellazo por la cabeza. Está ladrando con razón, porque nos interesa a nosotros, claro, interesa a alguien más. Que larguemos esto, pero lo que yo quiero decir es que justamente en un delito que sucede a puertas cerradas, como es una situación de abuso sexual, el poder comunicar, el poder poner de manifiesto algo mediante el cual el victimario se ha aprovechado, que es el anonimato, el silencio, el fuimos todos y no fue ninguno, me parece justamente que llevarlo a un plano de exposición mediática con responsabilidad, con especialistas, fuentes especializadas como son ustedes, no nosotros dos opinando sobre lo que nosotros pensamos, porque a nosotros nos entretiene más o menos la noticia, si quieren, en términos de entretenimiento, pero realmente es fundamental.
fundamental para que se rompan con determinados criterios a donde muchos durante mucho tiempo se creyeron, se arrogaron el derecho de hacer porque total nadie se iba a enterar. Bueno, ahora nos enteramos y ahora lo contamos y ahora exponemos y denunciamos. Claro. Porque me parece que el mensaje de estos temas es basta de silencio. Sí, yo con la única salvedad es que muchas veces los medios utilizan esa manera de pensar para revictimizar a la víctima. Claro, digo, por ejemplo, lo que decíamos antes, no debía haber estado ahí. Bien. O mismo cuando los tratamientos que se hacen en televisión sobre la víctima es, lo decía Analía, usaba pollerita corta, salió a las 4 de la no era mañana. vecina o no era secuestrable, O como sea, ha preguntado la toma de alguien. posición hecha un dato fehaciente de la realidad. Está bien. En definitiva, nadie discute la importancia de la difusión por medio de la prensa de esta clase de noticias. El tema, como dijeron ustedes, es cómo. Creo que por ahí pasa la cuestión. La cuestión es, como en cualquier profesión, en cualquier actividad profesional, la responsabilidad de cada profesional en el ejercicio de su profesión. Solo que en periodismo, lamentablemente, la figura de mala praxis todavía no existe. Exactamente. Y eso también es otra discusión que hay que dar. Ya cerramos, yo valoro que nos demos esta discusión. Sí, absolutamente. Absolutamente. Tenemos que abrir el valero, especialmente los periodistas. Y respetar las especialmente nosotros. Y permitirnos que también nos toquen el rancho. Y que nos toquen el rancho a nosotros, que es lo que rápido saltamos como a defender. Corporativos ridículos. Todos estamos aprendiendo. Bueno, hacemos una pausa nosotros. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias y por haber compartido. No, la pausa no, pero mira si yo no te había entendido. Bueno, Sheila, contanos cómo sigue. Lo dijo hace 2 meses. Es que nunca lo escuché. Lo que sí se pausó